Hola a todos los amigos de la Fundación Cañada Blanc. Estamos en un jardín privado en Rocafort y vamos a comenzar nuestro nuevo ciclo que es Hablemos de jardines con aire libre. Mis compañeros de tertulia son dos de los fundadores de Aire Libre, nos falta la tercera persona, Mate Santamaría, paisajista, Blas Parra, hombre polifacético, enamorado de los jardines, abogado, escritor, pintor. Y la tercera persona que formó el grupo de Aire Libre es Mercedes Casanova. A este grupo se han ido mucha gente y encima hemos tenido la suerte en la fundación de ser invitados por ellos a formar parte de sus proyectos. Este verano, el verano del 2021, queremos mezclar literatura y libros. Y es lo que vamos a hacer en esta pequeña charla que espero que disfrutéis. Y le paso ya la palabra para empezar a hablar de La mente bien ajardinada, un libro de Sue Stuart Smith, a nuestra amiga la paisajista Mate. Bien, pues este libro, entre todos los que veis aquí que hemos intentado seleccionar para las lecturas de este verano, nos ha llamado bastante la atención porque la autora, Sue Stuart Smith, es una psiquiatra inglesa que además de psiquiatra es licenciada en literatura inglesa por la Universidad de Cambridge. Y entonces ella tiene esta vena literaria que hace que el libro se lea muy fácilmente, aunque ofrece muchos datos científicos y muchos experimentos, pero ella saca conclusiones que las va aplicando en su trabajo en el Sistema Sanitario Nacional Inglés, en donde trabaja, y dice que quiere aprovechar los efectos positivos que las plantas y los jardines tienen sobre la mente humana, sobre los colectivos de los enfermos o otros colectivos vulnerables, porque recuperan confianza a través de las plantas y de la naturaleza. Pero yo quiero establecer un poco de diálogo con Juan, ya que me aprovecho de su condición de médico, ya que esto está escrito también por una profesional de la medicina, porque quiero que nos cuente, yo sé que lo ha leído detenidamente y le ha interesado, quiero que nos cuente cómo esta persona, a través de la psiquiatría, a través de su profesión médica, llega a introducirse en el mundo de las plantas y los jardines y cómo llega a escribir este libro. Pues es muy interesante porque ella se siente atraída por la historia familiar. Su abuelo fue uno de los soldados que en la Primera Guerra Mundial participó del desastre de la Marina Británica en Galípoli. Su abuelo cae prisionero del ejército turco, entonces ejército otomano. Está 4 años en campos de concentración, trabajando en fábricas y consigue huir y volver al Reino Unido, demacrado, sin dientes, con un aspecto físico extraordinariamente lamentable. Y entonces hace un proceso de recuperación que incluso le lleva a irse a Canadá. Y allí, a través de la horticultura y la jardinería, vuelve a ser una persona equilibrada, tranquila, sosegada. Y de su vuelta a Inglaterra, pues toda su vida continúa con la jardinería. Y esa historia la oye ella desde niña contándonos a su abuelo. Luego tiene la historia de su madre, que ella primero estudió la licenciatura de Filología en la Universidad de Cambridge. Su padre muere y su madre entra en una depresión y ve cómo a su madre le empieza, ella dice que la horticultura, la jardinería le ayuda mucho, y ella dice que es escéptica. Cuando acaba la licenciatura en Filología, empieza a estudiar medicina y entonces conoce a su marido, Stuart Smith, que es un gran jardinero, apasionado de la jardinería, jardinero profesional. Y entonces empieza a entender a su madre y empieza a entender la historia de su abuela. Luego ella tiene un recorrido de aprendizaje sobre la historia familiar, lo cual creo que es importante. Yo siempre me gusta decir que la fuerza motriz de la evolución no es que el grande se come el pequeño, es la colaboración. Quien diga lo contrario es que no se ha leído el libro del origen de las especies, ¿no? Y de Charles Darwin. Entonces ella entiende, por lo que le cuentan, por la historia colaborativa de la familia, lo importante que es el jardín. Y lo pone en práctica en sus pacientes, sobre todo en diferentes tipos de pacientes. Y cuenta, y el libro es muy culto porque se maneja desde la poesía, desde la filosofía, desde la medicina. Y cuenta como publicaciones científicas en revistas científicas de mucho prestigio,
Cuenta como, por ejemplo, pacientes psiquiátricos ingresados en ciertos hospitales donde cuadros de expresionismo abstracto, sobre todo geométrico, les irritaba y era peor para ellos, que cuadros de jardines eran mejor, y entonces eso le empieza a seducir. También cuenta la historia en el libro del jardín de los pájaros, ellos llaman un ward, en una especie de salas de oncología, donde la imagen en el jardín de unos pájaros metálicos generaba miedo, incertidumbre a los pacientes, y que en cambio los jardines les generaba tranquilidad. También cuenta como pacientes con accidentes que afectan a la columna y por tanto se quedan parapléjicos, con la capacidad intelectual totalmente normal, pero en un proceso de adaptación a una nueva vida. Es una señora que sale de su casa normal andando y cuando vuelve una silla de ruedas para el resto de su vida, al cabo de 15 o 20 días de estar en el hospital después de un accidente. Eso es terrible. Y entonces la jardinería cuenta que le ayuda mucho. Cuando uno sale de su casa y sale sano y vuelve con un problema que es irreversible, es muy grave. Y la gente incluso entra con depresiones melancólicas, que es una forma de depresión, como saben los psiquiatras, muy grave. Y por tanto la jardinería ayuda mucho. Pero a estos pacientes los pasean por esos jardines, sí, porque ellos no pueden... No, los pasean en el proceso y va con un proceso. Es decir, lo que no podemos sacar de contexto es que en el marco médico todo el tratamiento tiene que ser el que es, no digamos el quirúrgico, si es farmacológico. Esto no viene a sustituir a nadie, viene a mejorar la calidad de vida de un paciente. Sí. Y relata muchos casos médicos. Y eso lo veo muy interesante. El libro lo veo interesante porque ella, esa doble vertiente de graduada en filología y literatura por Cambridge y que ha estudiado en una de las facultades de Londres medicina, yo creo que le da un contexto que en cierto modo me recuerda mucho, salvando los periodos históricos, mucho a los libros de Gregorio Marañón. Es una maravilla de libro y creo que gente el que ama los jardines amará el libro y el que no ama los jardines encontrará los jardines un punto que no ha visto. Que a mí lo que me ha parecido muy interesante del libro es cómo articula lo personal, que es toda la historia que has contado, de cómo llega ella al libro, y la historia de su jardín privado, pero cómo lo coordina, lo perfectamente que lo ensambla con lo científico, lo biológico, la psiquiatría, y aún más, ¿no? con la práctica carcelaria, con la necesidad del jardín en las escuelas, algo que verdaderamente es envidiable y que solamente se puede dar en Inglaterra y en los países anglófilos, ¿no? Y en Estados Unidos, que ojalá nosotros tuviéramos ese tipo de colaboración y coordinación en asuntos de jardinería. O sea que me parece... Luego, por ejemplo, yo me he quedado, lo estoy leyendo muy pausadamente porque creo que es un libro que no se puede leer muy a prisa, porque si lo quieres verdaderamente entender en toda su amplitud, hasta conviene a veces retroceder a alguna página. Y por ejemplo me quedé ayer en todo ese capítulo que habla de si fue antes la agricultura que el jardín o el jardín y la agricultura, que es algo que en realidad es interesantísimo, cómo empezó en la prehistoria, hace 23.000 años o hasta 50.000, cómo empezó lo que era el jardín elemental y tal, se convirtió luego en agricultura, cuando se había creído que era todo lo contrario, que la agricultura fue primero, ¿no? Y como eso, lleno de descubrimientos, muy interesante, yo lo recomiendo también. Sí, hay muchas experiencias que cuenta y en el capítulo 12, por ejemplo, Panorama desde el hospital, habla sobre las neuronas espejo como una especie de simulación que tiene lugar en nuestro cerebro. ¿Tú nos puedes explicar un poco qué son las neuronas espejo? Sí, las neuronas espejo es uno de los grandes descubrimientos de las últimas décadas en neurociencias. Se desarrolló en la Universidad de Parma, en Italia, por Víctor Galese y sus colaboradores. Y es que cuando uno ejecuta un movimiento, se encienden las neuronas, los circuitos neuronales, y ejecutamos el movimiento. Y luego, si a otra persona posteriormente le debemos ejecutar el mismo movimiento, los mismos circuitos neuronales se encienden, lo único que falta es la orden para que nosotros lo ejecutemos. Y por lo tanto, citando el libro, porque es una delicia, encima la traducción del inglés es fantástica, permíteme que diga que lo leo, pone: las neuronas espejo son de varios tipos y desempeñan un importante papel
en el reflejo de la expresión facial que acompaña al vínculo madre-hijo. También contribuyen a nuestra capacidad de empatía. Hasta hoy la mayor parte de las investigaciones sobre ellas se han centrado en estos ámbitos, pero estudios recientes han demostrado que las neuronas espejo intervienen en el modo en que experimentamos nuestro entorno físico en general, algo que tal vez no resulte sorprendente porque la supervivencia de los cazadores y recolectores dependía de su capacidad de detectar movimientos sutiles en el paisaje. Claro. Por tanto, eso abre a entender por qué es muy beneficioso el desplazar, en los casos de los parapléjicos en las sillas de ruedas, a los pacientes con patologías muy graves que tienen que estar hospitalizados. Y esto nos lleva a una cosa muy importante, es, entre comillas, lo hostil que puede ser un hospital en un centro de una gran ciudad. Imaginemos Nueva York, Valencia, Madrid, Ciudad del Cabo, Los Ángeles. Y entonces los hospitales no están concebidos para tener ese entorno verde que tenían que tener. Están concebidos a que tienen que estar a un mínimo número determinado de minutos de las grandes áreas. Y realmente es una carencia que tiene la arquitectura hospitalaria, que no digo que tenga una especialidad de la arquitectura, pero bueno, es un tipo de arquitectura muy especial, ¿no? Y prueba de ello es que en España los nuevos hospitales, me refiero a las estructuras arquitectónicas y ingeniería, pues no creo que hayan valorado este tema verde de alrededor. No. Todos los que nos oigan de las diferentes ciudades de España, o también tenemos audiencia en Sudamérica, que miren los nuevos hospitales, que miren dónde están y que miren que eso no ha sido. Y es una pena, ¿eh? Porque hay estudios también que describen que cuando las unidades de cuidados intensivos están abiertas a jardines, a campos de naranjas, el paciente se acorta el tiempo, ¿no?, de hospitalización, incluso, dice. Sí, porque en una UCI donde todo está cerrado, donde no hay paredes, solo máquinas, gente moviéndose, pitos, pip, pip, pap, gente desplazándose rápidamente hacia el box de un paciente porque requiere a enfermeras, médicos, anestesistas, entonces eso genera más estrés. Sí, lo cuenta muy bien en el libro, y ella, la perspectiva de psiquiatra le veo, pero yo creo que, como decía Blas, la perspectiva de psiquiatra se nota mucho en el libro y de médico, pero yo creo que su visión de la cultural, literaria, yo creo que se nota más. Sí. Yo creo que lo que lo hace fascinante es eso. Y luego que, en cierta manera, que tampoco quiero asustar a la audiencia, pero está tan bien escrito que parece intelectualmente tan... el armazón es tan bueno que parece una tesis doctoral, que se puede leer, bueno, de una forma espléndida, ¿no? Y creo que el nivel científico es muy bueno, pero cualquier persona que no esté en el área de las ciencias biomédicas y que no se dedique incluso a la ciencia, pues lo puede entender igual. Y lo puede disfrutar tanto como una persona que lo haga. Se lo he recomendado a catedráticos de psiquiatría, a neurocientíficos, a científicos biomédicos, y lo ven todos fascinante. Creo que ha sido un descubrimiento. Pero bueno, eso creo que se lo debo a Aire Libre. A mí me lo regaló uno de los 3 componentes de Aire Libre. Por tanto, no tengo que darle más que las gracias a Aire Libre por haberme descubierto este libro, que lo he leído con fruición. Tanta fruición que lo tengo marcado como si fuera un estudiante. Y entonces, nada, es una cosa que realmente creo que estoy encantado con el libro, y creo que toda la audiencia debe hacer un esfuerzo por intentar leerlo, por comprarlo, y si tienen que regalarlo a alguien, es un regalo espléndido. Alguna crítica ha dicho que este libro es una fascinante asociación entre la ciencia de la psiquiatría y el antiguo arte de la jardinería, pero yo creo que más que del arte de la jardinería, del cultivo de plantas en general, porque en el libro se citan experiencias que han tenido lugar en diferentes partes del mundo, por ejemplo, unas granjas urbanas en el Bronx, una granja juvenil en Chicago, pero que depende del Jardín Botánico de Chicago. Sí, el Jardín Botánico está un poco más separado, como sabéis, el área de Chicago está al lado de Michigan y está un poco separado de lo que ellos llaman el downtown Chicago. Sí. Y está en una zona, Chicago tiene, como todas las grandes ciudades norteamericanas, tiene áreas un poco más peligrosas que otras, esa está en una zona muy buena, pero está un poco separado, digamos, por ejemplo, del gran centro médico de Chicago, que es uno de los mejores hospitales del mundo, el Northwestern University Hospital. Y sí, pero a mí lo que me hizo mucha gracia de lo de Nueva York fue que fue un movimiento rebelde, ¿no? Que le llaman, ellos
llegaron a un sitio, había un solar, plantaron jardines, sí. Entonces el ayuntamiento fue detrás de ese movimiento popular. Iban como resistiendo. Sí. Pero eso solamente pasa en el mundo anglosajón, en el mundo anglosajón. Sí, destaca también programas para presos que han tenido mucho éxito en la cárcel de San Quintín, que creo que el nivel de reincidencia de los presos es muchísimo menor, pero cuenta una cosa muy curiosa que a mí me llamó mucho la atención, y es que los presos que salen reinciden en un 65%, los presos de condenas cortas más o menos, y que los que se inscribieron en el taller de horticultura de flores, además en San Quintín tienen un jardín de flores. Los presos que estaban en los programas de los jardines de flores de San Quintín solamente tuvieron un 15% de reincidentes. Y esto es porque realmente les hacían confiar en sí mismos, en que ellos servían para algo, podían utilizar su competencia para hacer cualquier cosa que se propusiera. Cuando leía esto me acordaba de ese poema de Los Justos de Jorge Luis Borges, entre otras cosas dice, como aquel hombre que cultiva su jardín como Voltaire, ¿no? Como una de las cosas de la felicidad, ¿no? Sí. Y creo que es extraordinario, pero también, como he comentado antes, creo que es un libro que generalmente necesita una cultura anglosajona muy potente. Eso no es decir que los españoles, los italianos, los australianos, los del Oriente Medio, el Oriente Lejano, no los sepamos hacer, no los sepamos escribir. Ellos tienen una transmisión cultural que creo que se Pero fíjate que yo también era pesimista al respecto, y ayer justamente me llegó un correo que decía: convocatoria para el concurso de 2022 Festival Internacional de Jardines en Allariz, Orense. ¿Sabéis cuál es el lema del jardín de este año? Jardines terapéuticos, diseños que curan. Qué bien. Así que, de alguna manera, estamos entrando en el tema. Estamos en la onda. Y en ese mundo, si me lo permites, Mate, en uno de los libros que tenemos aquí, hay otro libro también inglés que un libro fantástico. Se llama Petersham Nurseries. Petersham Nurseries es un vivero y un greenhouse, que es una especie de invernadero, que está en Richmond Park, en una área de Londres, que el que puede ir a Londres y lo debe incluir en sus visitas, que es una casa maravillosa con un jardín, con un vivero, con un invernadero. Y luego también ahí se puede la posibilidad de comer. Entonces, llevan al ritmo los jardines, lo que tienen en el invernadero y el tipo de comida. Y me parece que es un libro extraordinario, con unas fotografías de jardines extraordinarios, con unas recetas extraordinarias. Es un libro que os lo recomiendo, es maravilloso. Y es una familia, la Boglione Family, de origen italiano, pero ya afincadas en la cultura norteamericana, donde las tres generaciones, como dicen ellos, han arrebatados. Ven que esto es una ravishing experience para ellos. Y entonces creo que los ponemos los dos montoncitos de los libros anglosajones, y Mate y Blas, por favor, ahí tenéis maravillas que habéis traído vosotros. No hemos traído, los ha comprado la fundación, que de constancia. Estos sí que son míos. Bueno, estos dos. Blas comenta, ¿no? Tú, Blas, comenta. Yo, hacer un poco de contrapeso. Sí, perdón. No, este no es un libro culto, esta es una novela. Y yo creo que sí que conviene subrayar el buen momento que está teniendo la política editorial atendiendo a los jardines. Está saliendo cantidad de libros, novelas, que se vea tanto en novela como en ensayo. Este, por ejemplo, es un libro muy sencillito, Las memorias de un jardinero inglés, de un señor muy famoso en los años 50, que, bueno, aquí es desconocido también, pero que, bueno, narra su experiencia como jardinero. Es una persona solitaria, introvertida, tal, sus relaciones con un jardín, con una señora y toda la aventura. Es una novela casi ingenua, se lo comentaba aquí a un amigo hace un ratito, pero muy humana, y se lee, vamos, en un plis-plas. Y, por ejemplo, esta otra, editada por Siruela, sin embargo es todo lo contrario, es un libro perfectamente editado, miradlo, se llama Habitar maravillosamente el mundo. Mirad qué título más bonito. Jardines, palacios y moradas espirituales en la España de los siglos del 15 al 17. Y hace un recorrido por toda la España de palacios y jardines de esos siglos, y plasmado y proyectado
en el México colonial. Y debe ser interesantísimo. No lo he leído, pero espero leerlo. Quiero decir que el panorama es interesantísimo a todo nivel, ¿no? Sí. No sé cómo vamos de tiempo, pero hay un par de libros más. Este es El Jardín del Prado. Es un paseo botánico por las obras de los grandes maestros. Pone aquí, en realidad, el título promete más a lo mejor de lo que explica el libro, pero es un libro muy bien editado, muy bonito de ver, con unas fotografías de cuadros del Jardín del Prado, y se detiene en algunos detalles botánicos que tienen los cuadros y los comenta unido con anécdotas del propio autor. Es un libro curioso. Y otro, Escrito en los árboles, es la historia del mundo contada en anillos. Es un libro también muy curioso porque explica cómo se puede averiguar la historia reciente y remota de la humanidad contada a través de un corte transversal de un árbol en los anillos. Todo lo que nos puede aportar de información técnica y de información científica incluso y de historia, los anillos de los árboles. También es un libro muy interesante. Pues yo, nada, para acabar, un jardín maravilloso, un jardín privado en Rocafort. Querría dar las gracias a Paula Sánchez, la directora de la Fundación, y a todo el equipo que nos ha hecho posible aquí, a Roberto Pérez de Comunicación y a Cristina y Carlos Bosch por toda la ayuda. Y, cómo no, a vosotros, a los que nos oís, a los amigos de la Fundación. Y espero que este nuevo ciclo os guste, nos sigáis en los nuevos, y daros las gracias una vez más por confiar para dedicaros unos minutos y unos tiempos vuestros a la cultura, que es el objetivo de la Fundación.